Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de este medio. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio dedicado al estudio de la palabra de nuestro Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Israel López, miembro de la iglesia de Pomona Valley, Spanish, y en esta hora, antes de poder estudiar, abrir la palabra de nuestro Dios, voy a invitarles que, así como están, cierren sus ojos y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado seas en esta hora. Queremos rogar de tu compañía para que puedas ayudarnos a comprender el mensaje que tienes a través de estas lecciones que hemos aprendido. Señor, sé tú nuestro guía, que tu Santo Espíritu nos ilumine a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la importancia de la palabra de nuestro Dios. Hemos meditado en ella en algunos puntos en los que la importancia o los tesoros que hay aquí en la palabra de nuestro Dios. Cómo no es tan complicado escudriñarla, cómo no es tan complicado entender el mensaje que aún hasta los niños lo pueden entender. En este espacio que tendremos el día de hoy, vamos a aprender cómo la escritura se interpreta sola, cómo la escritura interpreta a la escritura. Únicamente se interpreta sola porque, como estudiamos en algunos días anteriores, que hay una unidad subyugante en las escrituras. Hay un hilo que une, que es el Espíritu Santo, que inspira a los escritores para poder llevar el mensaje tan claro, tan preciso para nuestras vidas y hasta para el día de hoy. La palabra de Dios en el libro de Isaías menciona: sécase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y ese es un principio básico para nosotros, que la palabra de Dios es eterna. Muy bien. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, vamos a leer. Lucas capítulo 24, versículo 27, dice lo siguiente: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él. ¿A quién? A Jesús mismo, en todas las escrituras. O sea, que Moisés, que es del Antiguo Testamento, ya hablaba de Jesús en sus escritos. Ya hablaba de él. Versículo 44 y 45 del mismo capítulo. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Perdón, versículo 44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si nosotros vamos a la Biblia y leemos salmos, leemos en el Antiguo Testamento el libro de Isaías, el libro de Jeremías,
y los profetas, nos vamos a dar cuenta que ellos ya hablaban del acontecimiento. Incluso Isaías profetiza el nacimiento de Jesús. La Biblia se interpreta sola. Vino el cumplimiento de tiempo y ahora dice aquí, en los textos que acabamos de leer, que Moisés ya hablaba de Jesús, comentaba lo de Jesús. Y vean lo que dice el libro del Espíritu de Profecía. Dice lo siguiente, en el capítulo 46 del libro 96 del libro de la Educación: así como los moradores del Edén aprendieron de las páginas de la naturaleza, así como Moisés percibió lo que Dios había escrito en los llanos y las montañas de Arabia, y el niño Jesús en los cerros de Nazaret, los niños de hoy día también pueden aprender del Creador. O sea, que es tan sencillo porque la palabra de Dios, ella solita se interpreta. La belleza de permitir que las escrituras se interpreten es que nos arroja luz sobre su propio significado. Al hacerlo, nos enlaza varios pasajes de la Biblia, un pasaje aquí, otro pasaje allá, y se entrelazan entre ellos para justificar nuestra opinión. Además del contexto inmediato anterior y posterior de un pasaje que estamos investigando, cuando nosotros leemos, debemos tener en cuenta el contexto del libro en el que se encuentra el pasaje. Debemos también, además, puesto que las escrituras, dice en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Necesitamos, cuando leemos uno de los versículos o uno de los capítulos de la palabra de nuestro Dios, nosotros tenemos que entender en qué contexto o en qué tiempo se está hablando, para nosotros poder comprender cuál es lo que Dios quiere que yo aprenda de eso, cuál es el significado, cuál es la interpretación que yo le puedo dar, la aplicación más que nada que yo le puedo dar para mi vida. La Biblia es su propio intérprete. Cuando comparamos la escritura con la escritura, es importante estudiar la Biblia detenidamente. No debemos apresurarnos, no debemos hacerlo a la ligera, porque es la palabra de Dios. Debemos detenernos a meditar en los versículos que nosotros estamos escudriñando. En lo posible deberíamos hacerlo en sus idiomas originales. Pero si no los tenemos en nuestro idioma, en el hebreo, en el arameo, en los que fueron escritos originalmente la palabra de Dios, a la luz de las versiones que nosotros tenemos en casa, podemos escudriñarla y detenidamente poder aprender de ella. Aunque no se necesita conocer los idiomas originales para tener una buena comprensión y de comprender el mensaje que tiene para nosotros. Yo te invito, querido amigo, querida amiga, querido hermano que me estás viendo, volvamos a los principios básicos de la palabra de Dios. Volvamos a la Biblia, escudriñémosla todos los días y creamos firmemente que en ella tenemos la vida eterna, porque así lo dice ella misma o nuestro Dios a través de su palabra. Quiero invitarte a que estudies todos los días la palabra de Dios. Y con esto quiero dejarte en mente. Vamos a orar. Dios eterno, ponga en nosotros el deseo de meditar en tu palabra todas las mañanas. Como dice tu sierva, Elena de Huay, que hagamos de eso nuestro primer trabajo. En el nombre de Jesús. Amén.